El requisito para tú ser un profeta de Dios, simplemente tú ser un íntimo de Dios. Los ministerios de hoy en día lo están convirtiendo como una empresa del mundo. La Biblia es bien clara cuando dice que no menosprecies la profecía. Hola mi gente, bienvenidos al podcast. Este es un episodio más donde Dios nos da el privilegio de estar aquí con ustedes para compartir un tema muy interesante. Estoy aquí acompañado de un hombre de Dios, un profeta, un servidor, una persona que Dios está levantando actualmente como pastor y que ha sido de mucha bendición a lo que es Santiago Oeste y zonas aledañas. Con nosotros, Francis Peña. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Nicolás, estamos bien, gracias a Dios, en victoria, tirando para adelante siempre, positivo sobre todo. Amén, amén. Qué privilegio tenerte aquí, compartiendo con la gente que nos ve y que nos escucha a través de YouTube. Amén. La verdad que digo que es un privilegio por el hecho de que para nadie es un secreto ya que tú, junto a tu familia, Evelyn, también al pastor Sergio. Al pastor Sergio y su esposa Ari, y la iglesia completa de Generación que Sana la Tierra están haciendo una gran obra aquí en Cienfuegos. Una obra de impacto donde Dios ha producido un despertar y eso es evidente. Claro, muy evidente. Realmente sí, Dios nos tiene un mover muy bonito, un avivamiento que nosotros años atrás lo soñábamos y verlo cumplirse poco a poco y apenas estamos iniciando, esto nos llena a nosotros de gozo, siempre dándole la gloria a Dios. Amén. Y bien contento con lo que realmente Dios está haciendo en nuestra comunidad Santiago Este. Ese es el objetivo de nosotros, establecer a Cristo como el centro de toda la familia de la tierra. Y vamos a empezar por Santiago Este. Nos vamos a ganar a Santiago Este completo. No sé cómo, pero lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Bueno, yo creo que no es nada imposible bajo el entendido de que recuerdo cuando ustedes estaban en su otro local, Sí. Un local pequeñito. Llegó un momento que ya no cabían allí. Un local con 15 gente. Cuando empezamos 8, me acuerdo, 8 o 9 empezamos. Y cuando ya habían 15, 18 a 20 gente en la iglesia, estábamos full. Repleto. Si no cabía un mandado. Inclusive, en una ocasión tuvimos hasta que poner una carpa afuera, porque adentro no cabíamos, el local era muy pequeño. Y ya demandaba que teníamos prácticamente que mudarnos de local. Que mudarse. Y así lo hicieron. Obedeciendo a Dios todo el tiempo. Wow. Sí, yo vi el local que ustedes tienen, la iglesia ahora toda renovada, unos colores. Incluso estuve allá, me tiré una foto y me dijeron, pero Dios mío, ministro, ¿dónde es que tú estás predicando? Ábreme puerta ahí. Digo yo, pero esa iglesia queda aquí mismo, Sí. en Santiago Oeste. Sí, estamos ahí mismo, Santiago Oeste, calle 10, esquina 5, frente al Colmadón Bisonó o frente a la Plaza Cienfuegos, ahí mismo, en segundo nivel de la clínica dental. Okay. Estamos ahí mismo, en el mismo centro de Santiago Oeste. O sea, cualquier persona siempre nos pasa por el frente o por alrededor, puede subir. Estamos siempre ahí. Amén, amén. Qué bendición, de verdad que me alegro mucho. No quiero desaprovechar el momento para preguntarte en qué tú estás trabajando actualmente en la iglesia. En la iglesia estamos como copastor. Ok. Mi pastor cabecilla, el líder, que respeto bastante y amo muchísimo, mi pastor Sergio García y la pastora Arisleda. Y estamos junto a mi esposa como copastores, colaborando con el pastor. También a cargo de otros ministerios dentro de la iglesia, como estamos en crecimiento. Sí. Estamos fajados ahí en todo lo que Dios nos va poniendo. Estamos a cargo de muchas cosas ahí. Wow. ¿Y cómo se hacen ustedes? Porque mencionábamos antes que ustedes eran un puñito de gente. Pero y ahora el puñito de gente hace 8 meses atrás. Y ahora yo veo que esa iglesia está repleta de nuevo. Sí, hace 8 o 9 meses atrás. ¿Cómo cuántas personas más o menos se congregan semanalmente? Actualmente estamos pasando por encima de 60 miembros en la congregación. Wow. 60, 70, 80. ¿Y qué tiempo tiene que se mudaron? En el local tenemos 8 meses. ¿Llegaron con cuántas 9 personas? meses tenemos prácticamente en el local. Ya pronto estaremos haciendo unas actividades de aniversario, de nuestro primer aniversario en el nuevo local.
Wow, qué bendición. De verdad que me da mucho gusto escuchar eso. Yo no te voy a decir que no me lo esperaba. Sí me lo esperaba, pero no tan rápido. O sea, lo que Dios está haciendo con ustedes. Yo cada vez que te veo te lo menciono. A Sergio por igual. Sergio incluso me estaba dando algunas pautas. Mira, mi hermano, esto es así. Tú sabes, porque me gusta hablar con ustedes, porque ustedes son de los líderes que Dios está usando en este tiempo, pero no quieren quedarse con lo que Dios está haciendo para ustedes solos, sino que tienen la intención de compartirlo. Claro. Y eso es de así. mucha bendición. Es así, siempre nos identificamos por eso, principalmente por el amor. Nosotros, tú llegas a la iglesia, todo el nuevo que llega, el nuevo creyente, le llamamos Nueva Vida, tenemos ministerio Nueva Vida, que es el primer paso que la persona da en la congregación. Sí. Y cada vez que hacemos reuniones con el grupo de Nueva Vida, ellos reflejan prácticamente y testifican el amor que ellos reciben en la congregación, que es incomparable realmente, porque eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, amor por las almas, amor por nuestros hermanos, y eso es lo que allá sabemos dar a las personas. Y prácticamente eso es uno de los puntos que nos ha ayudado a nosotros a un crecimiento rápido, acelerado. Wow. Santo Dios. Bueno, hay un tema que nos convoca aquí en esta tarde-noche, y quizá mañana para muchos que nos están viendo. Sí. Y ese tema del ministerio profético como medio de gracia. O sea, nosotros muchas veces vemos personas por ahí que se hacen llamar profetas, o quizás que ejercen el ministerio profético o el don profético, y a veces recibimos la profecía, a veces no creemos. O sea, ¿qué tan real es esto? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué tan real es esto del don profético, el ministerio profético? Si está actualmente vigente y cómo se desarrolla esto. Mira, realmente sí, es totalmente real. Nosotros no nos podemos hacer ajenos a las manifestaciones de Dios, y más para este tiempo. Esto es bíblico. Nosotros prácticamente estamos llamados a esto, a ser representantes de Dios aquí en la tierra, a ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. El mismo Jesús lo dijo, cuando Él hacía milagros, le decía a los discípulos, cosas mayores que esta ustedes harán. Y prácticamente creo fielmente en las manifestaciones, creo en lo profético, creo en los milagros, en las señales, creo en los ministerios. Ahora bien, donde está el problema es quién ejerce esos ministerios y sobre quién están esos dones. Ahí es que está el detalle. Ahí es que está el problema. Claro. Ok, ¿y cómo entonces una persona que ama a Dios y que sirve en la iglesia puede como identificar que ciertamente Dios lo está levantando, que Dios lo está llamando, que Dios lo está ungiendo por este tiempo para hablar, para hacer su voz en la tierra? ¿Cómo se da esto? Mira, lo primero es, por ejemplo, si nos vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo Saulo, era un perseguidor de Cristo en aquel tiempo. Así es. Y Pablo no sabía, ni en su mente se imaginaba lo que iba a hacer él. O sea, Saulo en ese tiempo no se imaginaba que iba a ser Pablo. No se lo imaginaba. Y prácticamente para Pablo, él no tenía un llamado, pero sí había un propósito en Pablo. Y prácticamente desde que él fue llamado por el mismo Jesús, ese propósito que había en Pablo comenzó a cumplirse naturalmente, comenzó a cumplirse. El problema de hoy en día es, con los ministros y profetas de hoy en día, es que no esperan el propósito naturalmente, sino que comienzan a exagerar el asunto y a echarle levadura Sí. a lo que quizá Dios ha puesto, o porque puede ser que tú seas un profeta de Dios, pero quizá no sea el tiempo. Eso pasa. ¿Tú me entiendes? Puede ser que tú estés llamado a ser un pastor, pero automáticamente te digan, mira, que tú vas a ser un pastor, y es de Dios. Cuando viene a ver, se te nota que tú vas a ser un pastor, sí, pero tú no puedes agarrar de una vez. No, me dijeron que voy a ser un pastor, déjame yo, vi un local en el frente, una iglesia de una vez. No, porque Dios dice la palabra que Dios es un Dios de orden, y las cosas las hacemos con orden. Entonces tenemos que esperar nuestro tiempo para nosotros poder manifestar lo que Dios pone en nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es sencillo.
Simplemente tenemos que convertirnos en íntimos con Dios. Con Dios. Y poco a poco las cosas van fluyendo sin tú darte cuenta. Sin tú darte cuenta. Tú comienzas, hasta tú durmiendo, que tú te estás soñando y ya tú comienzas a ver visiones, sin tú forzarlo. Tú estás orando, inmediatamente tú estás orando y tú quizás ves una persona, tú comienzas a visualizar lo que Dios le quiere hablar a esa persona y tú lo manifiestas a través de una palabra. Okay. Y las cosas se van cumpliendo, porque si es de Dios tienen que cumplirse. Amén. Las cosas se van cumpliendo. Esa es la garantía del profeta, exactamente, que se cumpla. Si no se cumple, ¿de dónde está la garantía? Amén, amén. Pero entonces, tú dices que si Dios pone una palabra y el Espíritu Santo te está usando y tú ves a una persona y tú puedes transmitir esa palabra, o sea, ¿cómo funciona generalmente esto? Porque yo asumo que es muy complicado tú distinguir o discernir entre lo que tú estás pensando y lo que Dios está pensando o diciendo acerca de una persona. Sí, es bien, quien te diga que es fácil, hay que revisar ese ministro, porque no es nada fácil. Tú tienes que estar bien metido en lo espiritual. Amén. Porque hay cosas que el Espíritu te muestra que tu mismo espíritu no lo puede discernir tan fácilmente. Por ejemplo, Dios en ocasiones me usa hasta con nombre y apellido. Ministrándole a una persona me llega un apellido y yo lo flojo sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Porque es que yo estoy confiado a quien yo le estoy sirviendo. ¿Y si tú te equivocas? Y quien me llamó, no importa. No importa. Tú estás abajo. Porque por ejemplo, nosotros no somos Dios para ser perfectos en lo que hacemos. Sí. No somos Dios. Yo he llamado personas por nombre y nadie sale. Porque hay personas también que te la ponen difícil. Sí. A veces Dios te muestra algo en el momento y la persona no está ahí, la persona está en un en vivo viéndote. Wow. Que también me ha pasado. ¿Tú me entiendes? Entonces son cosas que pasan que uno tiene que estar bien espiritualmente, claro, y tiene que entender esta parte para tú no desanimarte. Claro. Y tú seguir hacia adelante, sí, y entender que no eres tú, que es Dios. Es igual que tú puedes orar por un enfermo y puedes ser sanado. Porque tú ores por otro enfermo y no se sana, entonces Dios no está contigo. No fue la voluntad de Dios. Amén. ¿Tú me entiendes? Es por la voluntad de Dios. Dios lo hace cuando Él quiere. Como exactamente. Él quiere. Y yo soy testigo de eso, porque, bueno, hablamos con uno de los invitados de ustedes que mencionó mi nombre en una actividad y yo no estaba ahí. Yo fui al otro día. Lo mencionó el día antes y tú viste como cuando tú fuiste también, fue más poderoso todavía. Sí, que es una locura. Y él no es de Santiago siquiera. Y wow, si tú me dices a mí, yo no tuve comunicación con él en ningún momento. Yo vine a tener comunicación con él cuando antes de subir al altar, que lo saludé. Porque también es un ministro que no conversa con todo el mundo. Tú le escribes y para tú invitarlo a la iglesia tienes que orar y esperar la confirmación del Señor. Él no te responde de una vez, te responde 1 o 2 meses después. Wow. Es una locura. Nosotros para traer ese ministro aquí teníamos casi 2 años. Casi 2 años. Casi 2 años. Esperando. Y una vez mi pastor y yo tuvimos una reunión con él. ¿Cuáles son los requisitos para una persona ser profeta, para una persona asumir este don, este ministerio? Mira, Nicolás, es una muy buena pregunta, porque es que prácticamente hoy en día esto está como tan a la ligera. Cualquiera puede ser profeta hoy en día. Hoy en día tuve muchos ministros que prácticamente se subieron a un altar a predicar y ya son profetas. Sí. Pero eso tiene un peso. Eso no puede ser así tan fácil. Tiene sacrificio. Eso no puede ser así tan fácil. Tú ser profeta, eso te demanda muchas rodillas, te demanda mucha experiencia, mucha entrega a Dios, mucho trasnoche, mucho ayuno, mucha oración. Entonces, hoy en día, cualquier persona que sube a un altar ya se pone el nombre de profeta, donde sí, prácticamente no puede ser así, porque es que lo están poniendo muy fácil y la gente se lo está creyendo, que ese es el problema, se lo está creyendo. Y el requisito no es mucho. El requisito para tú ser un profeta de Dios, simplemente tú ser un íntimo de Dios.
Simplemente tú sos una persona que tú estés totalmente dedicado a Dios, entregado a Él totalmente. Y Dios determina si tú estás capacitado para tú ser una persona que oriente, que edifique y levante a otro a través de una profecía. Porque ahí está el problema también, que hoy en día mucha gente está profetizando y está dañando matrimonio. Estás viendo que hoy hay profetas, que hay ministros en una iglesia prácticamente que están profetizando porque ven una sierva directamente, le profetizan, tú vas a ser mujer de un profeta. Y ellos mismos que están profetizando. Son ellos mismos el profeta. Son ellos mismos el profeta. Porque quizá la sierva se ve bien, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, esto hoy lo están poniendo muy fácil y muy a la ligera. Muy fácil y muy a la ligera. Y nosotros no podemos caer en esa ola. Nosotros tenemos que seguir llevando el evangelio, tenemos que seguir llevando una profecía bíblica, que eso es lo que se ha pedido mucho en estos tiempos. La gente hoy en día lo que más profetizan es carro, lo que más profetizan es apartamento, lo que más profetizan es que tú vayas a las naciones, sí es bueno, y puede ser que Dios también te use de esa manera y que Dios te revele que una persona va a ser un ministro del Señor y que prácticamente vaya a las naciones, claro está, pero que esto lo están poniendo muy mecánico. Sí, es lo mismo. Muy mecánico. En la mayoría de ocasiones. Exactamente. Entonces, por lo menos, si es Dios que te está usando, porque el mismo Dios dice que nosotros no podemos hacer la vana repetición. Wow. El mismo Dios lo dice, que nosotros no podemos hacer la vana repetición. Entonces, estamos copiando hasta la lengua. Hasta el hablar en lengua lo estamos copiando. ¿Y se da eso? Claro que se da, ministro. Pero hay lengua, ministro, que ustedes que sí, esa la tiene todo el mundo. Que tú lo escuchas. Exactamente. Pero si Dios te dio a ti un don de lengua, se supone que eso no es un idioma de inglés. Que thank you tiene que todo el mundo decir thank you. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero la lengua, el don de lenguas, es que tú hablas lengua angelical, que sea una comunicación solamente de tú con el Padre. Sí. Para una confusión del enemigo, para que el enemigo no sepa la comunicación que tú tienes con Dios en el momento. Pero hasta esto lo hemos convertido en algo muy mecánico, en algo muy normal. Sí. Estamos normalizando las manifestaciones de Dios. Y yo creo que estamos forzando. Demasiado lo estamos forzando. Demasiado. Porque ya si tú ves que alguien habla en lengua, ya un ministro que está creciendo o un siervo que está creciendo nuevo creyente ya quiere hablar en lengua y ya lo forza. Sí. Y ahí que está el problema. Y yo creo que el mismo sistema te empuja a eso. Porque, por ejemplo, ya Dios me está levantando a mí. Y yo empiezo a predicar, me empiezan a invitar. Pero yo me doy cuenta que como Nicolás Martínez, yo no vendo. Yo tengo que ponerle delante profeta. Hay título. Nicolás Martínez, apóstol Nicolás Martínez, para que sea contundente y que cuando hagan el afiche sea un boom. Entonces, pero todo eso es vanidad. Estamos hablando de un asunto que no fue que Dios te llamó, te levantó o te tituló. Porque una cosa es cuando tú mismo te titulas y otra cosa es cuando es Dios quien te pone tu título. Y Dios respalda ese título. Claro. Y yo creo que tenemos que ser como más serios, como iglesia, tenemos que ser más serios y más rigurosos en los dones del Espíritu Santo. Sabes que no estamos tratando con otra persona, estamos tratando directamente con el Espíritu de Dios, que es quien trabaja a través de nosotros. Claro, claro que sí. Tú tenías algo ahí que querías compartir con nosotros, suéltalo. Claro, mira, el don profético es una capacidad dada por el Espíritu Santo para comunicar un mensaje de Dios. Wow. El don profético es para comunicar un mensaje de Dios. Pero la gente hoy en día lo está manipulando de una forma tal que ya la gente casi no está creyendo en lo profético. Wow. Para la gente creer en lo profético, tú tienes que decirle algo muy personal. Sí. Tienes que decirle algo muy personal de parte del Espíritu Santo para que esa gente crea en lo que tú le estás diciendo. Ya a una gente tú no le puedes venir a saltar y que tú vas a ser grande. Mira, te veo de avión en avión. Ya tú la gente no le puedes saltar con eso, porque es que ya la gente ya no cree en eso. Y más como están las redes sociales ahora. Y más como está en las redes, como está este asunto en las redes. Y otra cosa, que también vienen 10 ministros a predicar en la iglesia o profetas y te profetizan lo mismo también. Y no puede Entonces, ser. Ya no tienen ningún tipo de impacto.
No puede ser. Por eso es que la profecía de hoy en día casi no tienen ese impacto como lo tenían antes. Y es porque nosotros mismos como ministros, los ministros de hoy en día, han dañado y han manipulado este asunto. Sí. Y ahí es que está el detalle. La profecía no es más una advertencia o dirección para edificación, exhortación y consolación. Escucha bien. Amén. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Es para exhortación, para guiar, para orientar. Pero hoy en día el asunto está como tan fácil, tan a la ligera, que ya la gente casi no está creyendo en lo profético. Es que yo te voy a decir la verdad, Francis. Cuando se supone que un don es para edificación de los hermanos y tú lo usas para darte bombo, para que vean que ciertamente hay una palabra de Dios en ti. O sea, tú estás obedeciendo y satisfaciendo tu propio ego antes que cumplir la voluntad de Dios. Y por eso que te decía ahorita que tenemos que ser muy serios con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque como bien tú mencionaste, quizás sí tenemos el don, quizás sí Dios nos llamó, quizás sí el Señor está interesado en hacer algo con nosotros, con nuestro ministerio. Pero Dios no se presta para esta charlatanería que vemos hoy día en las redes sociales, en muchas iglesias de corte más conservadores. O sea, es una locura lo que está pasando. Una ligereza. La gente habla de todas las cosas. Hasta asuntos íntimos lo sueltan así, de que Dios le dijo. Cosas íntimas que son, que no se pueden hablar en el altar. Claro. Por ética, y lo sueltan. Mira, el mayor problema, o quien ha provocado esto, lamentablemente, es el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo. El pueblo es que le da ala al ministro. O sea, hablando llanamente, el pueblo es quien le transmite ese orgullo al ministro. Tú ves cuando una persona da una buena palabra, da un buen mensaje, que Dios lo usó para su gloria y su honra, tú ves que la gente de una vez comienza a abrazarte, comienza a besarte, comienza a secarte el sudor, y wow, mira, tremendo, y comienza así, wow, qué hombre de Dios, y comienza, óyeme, y te limpia el polvo, y te quiere que tú te sientas en la mejor silla, y óyeme, hasta en las mismas iglesias de hoy en día, si tú vas y te das cuenta, hay sillas aparte para los ministros, donde Jesús se sentaba con el pueblo, donde Jesús se sentaba con aquellos que no tenían que comer, donde Jesús se sentaba allí descalzo juntamente con ellos, sin problema. Entonces, los ministros de hoy en día hay que tratarlos como si fueran parte del gobierno de la República Dominicana. Hay que ponerlo arriba en el altar. Hay que ponerlo arriba en el altar. Esa silla que se ve en el altar. Hay que buscarle Gatorade obligado, de las mejores bebidas, tenérsela ahí. Dios. Claro, entonces, esto lo ha provocado el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo que ha provocado esto. Y esto, aunque tú no quieras humanamente, eso te ensalta. Sí. O sea, prácticamente, aunque tú no quieras. Aunque tú quizás no sientas eso en tu corazón, pero de una forma u otra te va a afectar. Se va creando ese sex appeal de que eres tú, que tú eres que lo tiene, que tú eres que Dios usa. Y hay ministros que no se mueven, sino con una ofrenda. Una ofrenda de paz. Hay ministros que te ponen condiciones de ofrenda de paz. Hay ministros que tú lo invitas porque tú sabes que esa persona Dios lo usa tremendo. Y hay ministros que te ponen condiciones. Tiene que ponerle un hotel, tiene que darle una ofrenda, no una ofrenda, tiene que darle varias ofrendas. Hay ministros que te dicen, mira, tiene que darme la ofrenda de combustible, tiene que darme la ofrenda de la dieta y tiene que darme la ofrenda normal de mi ministerio. Eso va todo aparte. Y también tiene que alojarlo, ya tú sabes. Es una inversión. Es una inversión. Hay muchos ministros hoy en día que es una tremenda inversión. Tú invitarlos a predicar un día en tu congregación. Imagínate tú cuando es por 2 o 3 días. Bueno. Y quizá algunos no lo vean mal, quizá eso otros lo vean también de la peor manera. Claro está, cada quien lo ve de punto diferente, sí, pero sí. Yo creo que el pueblo de Dios debe de seguir dirigiéndose bajo la humildad. Porque es que esto es por gracia. Esto es por gracia. Sí. Inclusive, de la forma que Dios nos usa a nosotros, de la forma que Dios imparte sus dones en nosotros, es inmerecidamente. Amén. Nosotros no nos merecemos los dones que Dios pone en nosotros.
Humanamente no nos lo merecemos. No, no lo merecemos. Porque somos pecadores. Amén. Venimos de un mundo lleno de pecado. Y nosotros no somos dignos de traer la palabra de Dios, la manifestación de Dios, de bajar lo que está en el cielo, bajar lo que en la tierra. Nosotros no somos dignos. Y es por eso mismo, porque es que no gloriamos. Sí, el hombre tiene un problema en el corazón. Entonces, lo que Dios nos dio a nosotros por gracia, entonces le queremos poner un precio. Yo estoy de acuerdo que está bien que si tú me estás invitando para la capital, Claro. tú tienes que ser consciente como pastor, como iglesia, como líder, que yo me estoy guiando o me estoy trasladando de una ciudad a otra. Tú tienes que ser consciente de que hay un combustible y una dieta que cubrir. Está bien, pero eso está ahí. No hay problema. Pero yo ponerte condiciones, mira, estos son los requisitos. Inclusive hay ministros que te mandan hasta un guión y tú tienes que firmar y todo. Un contrato te hacen, que tú tienes que firmar y todo. Es una locura eso. Claro, entonces, esto se está moviendo de una forma tal que lo estamos organizando tanto humanamente que el espíritu se está saliendo. Se está saliendo. Estamos El Espíritu ministrando Santo. el espíritu sin el espíritu. Sin el Espíritu Santo. Nosotros no nos emocionamos. Ya nosotros esa etapa de emocionarnos ya la pasamos. ¿Cómo así? Que no se emocionan. De que ya no nos emocionamos con gente. Ah, ya. de que- Sí, porque que uno de los problemas hoy en día en las iglesias es eso. Nosotros, puede llegar quien llegue a la iglesia, nosotros no invitamos ministros que no conocemos. Todo el ministro que llega ahí a ministrar nuestra iglesia, nuestra congregación, nosotros por lo menos si no lo conocemos directamente, tiene que tener una buena recomendación. Por lo menos exactamente. Una buena sí. recomendación. Y mayormente nosotros lo conocemos. Y quien llega a nuestra iglesia o quien se congrega a nuestra iglesia, hasta que llegue de otra congregación, por X, H o R, tiene que esperar su proceso. Nosotros no nos emocionamos. Y tienen que empezar desde cero. Ay, ay, ay. Tienen que empezar desde cero. Tienen que empezar igual que uno como que se convirtió en el grupo Nueva Vida. Sí, Tienen que empezar en el grupo Nueva Vida, desde cero. A Juan 3:16 otra vez. Claro, porque es que esto es lo que va a mordiar a esa persona. sí. Esto es lo que lo va a ir formando otra vez desde cero. Y quizás no es que te vaya a formar ni enseñar cosas bíblicas de nuevo, pero sí va a mordir tu corazón. Claro. Sí te va a ir preparando para el escenario que te espera. Y la humildad también. Claro, y vas creando esa humildad en ti. Porque los egos son afectados ahí. Claro. Tú llegas, por ejemplo, de otra iglesia donde ya tú predicabas. Tú llegas de otra ciudad a la iglesia de ustedes, a Nueva Vida. Tú dices, Dios mío. ¿Y cómo es? Esta gente creen como que yo no sé, pero ven acá. Una gente enseñándome Juan 3:16 otra vez. Sí, Dios mío. Pero ahí es donde se define si Claro. ciertamente hay un corazón que puede ser pastoreado en ti. Si verdaderamente tú perteneces a la casa, si tú estás unido a la visión a la cual Dios te trajo, tú vas a permanecer. Amén. Si no, tú te vas a ir. Te vas a retirar. Sí. Entonces, eso nos da a nosotros a entender realmente quiénes pertenecen a nosotros y quiénes no pertenecen a nosotros. ¿Quiénes están dispuestos a pagar el precio? Claro, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, durar varios meses ahí sentado, aprendiendo de nuevo desde cero, mordiéndote ahí, Dios tratando contigo. Entonces, si tú no aguantas ese proceso, tú no estás preparado para subirte a ese escenario. Entonces, mira, yo tengo aquí, Nicolás, diferencia entre el don profético y el ministerio profético. Escucha bien. El don profético y el ministerio profético, porque son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. El don profético puede ser ejercido por cualquier creyente lleno del Espíritu Santo. Ese es el don profético. Por eso tuve personas en la congregación que no toma un micrófono, no se sube al altar, pero fácilmente cuando está orando contigo o vas a realizar una oración contigo, te habla de tu vida completa. Sí. Te da profecía que son cumplidas, directas y que tú sabes que son de parte de Dios, pero no se suben en un altar. No te saben predicar. O sea, para tú tener el don de la profecía, tú no tienes que ser un predicador. No. Tú no tienes que estar siempre subido en el altar. Y ahí que está el detalle de hoy en día, que la gente cree que quien se sube en el altar tiene que ser un profeta obligado.
Porque si tú eres un predicador y tú no profetizas, hay problemas para la gente. Porque ya la gente de hoy en día, las generaciones de hoy en día, se están muy mal acostumbrando. Ya la gente se está olvidando de ese mensaje muy bíblico y muy profundo, que cambian, transforman personas. Sí. Ya la gente lo que le gusta es las emociones. Emoción, Que te tú lo mueva. emociones con una palabra. Ay, mira, le están profetizando a fulano y viene una palabra que ese profeta le está dando y esa persona con la cabeza vuelta así. La euforia, Pero 10 minutos antes hubo una palabra de parte de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia, que confrontó corazones y tú no te diste cuenta. En ese momento tú estabas muy desconcentrado. Pero en el momento de la profecía ahí está la gente muy pendiente esperando para ver qué le profetizó a quién y para ver si es verdad o si se va a cumplir. Entonces, el don profético lo puede tener cualquier persona que esté llena del Espíritu Santo, que sea íntimo con Dios, lo puede tener. Eso es algo naturalmente de Dios, que Dios sabe a quién se lo da y a quién no se lo da. Ahora bien, el ministerio profético, ahí es que está el problema, que todo el mundo lo quiere tener. El ministerio profético, todo el mundo lo quiere tener. Pero entonces el ministerio profético está vigente para ti. Claro. ¿En qué sentido? ¿Cómo te explico? Yo no me llamo profeta. Yo no tengo título. Yo ahora mismo estoy ejerciendo como pastor, copastor de la congregación actualmente. Y ahí es que yo estoy realizando mi trabajo y mi ministerio. Sí. Dentro de esa función pastoral, Dios me usa en diferentes dones. Ok. Dios me usa en diferentes dones. En la profecía, en la ciencia, hasta en milagro. En diferentes dones Dios me puede usar. Tengo para la gloria de Dios, esas diferentes cualidades de parte del Espíritu Santo. Pero el problema de hoy en día es con los ministerios, Nicolás, es que los ministerios lo están organizando carnalmente, muy natural, y eso es lo que está afectando lo espiritual. Los ministerios de hoy en día lo están convirtiendo como una empresa del mundo. Ese es el problema, que lo están convirtiendo como una empresa del mundo. Mira, es un oficio que tiene que ser reconocido. O sea, para tú poderte dar a conocer de una vez, mi ministerio profético. Y es como tú decías ahorita, que primero tiene que tener título adelante. El profeta, el evangelista. Sí. Ahora hay más títulos, más, que yo no critico ninguno de esos, nada de eso. No. Hay reverendo, hay apóstol. Por ejemplo, a mí de cariño me dicen apóstol en la iglesia. Es de cariño. Porque una vez un profeta me profetizó eso. Me dijo que yo voy a ser un apóstol del Señor. Pero yo no me creí la película. Yo no me la creí, ni me la creo todavía. Porque es que yo sé que eso no puede ser tan fácil. No. ¿Tú me entiendes? Imagínate. Eso no puede ser tan fácil. Eso es otro proceso. Claro. Entonces, como yo, donde apenas estoy en mi iglesia, debajo de mi pastor, me voy a comenzar a llamar y que apóstol por encima de mi pastor. No puedo. No es prudente. Entonces, no es el tiempo. Entiendo que no es el tiempo. Y entiendo que no, que no. Raya en lo insensato. No. Pero yo te hice la pregunta hace un momento sobre si está vigente o no el ministerio profético, por el hecho de que en el Antiguo Testamento nosotros tuvimos profetas que están en la Biblia. Entonces, yo lo que me gustaría saber es si el ministerio profético que está vigente hoy día es el mismo que estuvo vigente en el Antiguo Testamento o es otra especie de ministerio que ya está en la gracia con el Nuevo Testamento. ¿Cómo es eso? Mira, Dios es el mismo Dios y Dios no cambia. Es lo primero. O sea que prácticamente debe de ser lo mismo. El problema es nosotros. Okay. Ese es el problema, nosotros. Mira, el profeta Elías, cuando él oraba que descendiera fuego del cielo, ¿qué era lo primero que hacía Elías? Organizaba el altar. Elías se alineaba primero, preparaba el ambiente. Pero hoy en día, los ministros de hoy en día, queremos hacer que descienda fuego del cielo sin nosotros estar alineados. Wow. Queremos profetizar y nuestra vida en un desorden. Amén. ¿Tú me entiendes? Así. Porque hay muchos ministros en pecado ministrando.
con su vida desordenada. Hay muchos ministros con un matrimonio totalmente en el suelo, un matrimonio destruido, quizá no por infidelidad, pero sí por carácter. Claro. ¿Tú me entiendes? Y por otras razones, con un matrimonio totalmente destruido y ministrándole y profetizándole a otro restauración matrimonial. Entonces, a eso es que hemos llegado hoy en día, que nosotros como ministros de Dios, que sí buscamos a Dios de una forma u otra y queremos ser íntimos de Dios, ahí es que no podemos caer, porque ahí es que está el error. Primero, nosotros tenemos que alinearnos nosotros. Humillarnos. Prepararnos nosotros para que lo que nosotros somos se refleje sin nosotros tener que decirlo. Se refleje. Y yo creo que lo que era en aquellos tiempos, aunque fuera un milagro, mira, que hoy en día son totalmente increíbles. Por ejemplo, Moisés, el profeta Moisés, que dividió el mar rojo en dos. El profeta Elías, que cuando oraba que se detuviera la lluvia, dejaba de llover, o que lloviera, llovía, que descendía fuego del cielo, todo eso. El profeta Eliseo con el asunto del aceite. Todo eso, hoy en día hay cosas que pasan semejantes, pero nos está haciendo falta mucha intimidad con Dios para hacer lo que se hacía en aquellos tiempos. Yo creo y entiendo que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ese no cambia. Okay. Ese no cambia. Lo que hemos cambiado somos nosotros y la forma de cómo ministrar. Amén. Pero entonces, el ministerio profético básicamente se diferencia de ministerio profético antiguo en cuanto a que aquel ministerio era para ser plasmado en la Biblia. Pero yo asumo que este ministerio profético no es para hacer una continuación bíblica. Sí, ahí que está la diferencia. Porque hay personas, por ejemplo, que ellas no son de corte extrabíblico, de que abiertos, pero su palabra es ley, porque es Dios que lo está ministrando. Y yo creo que la Biblia es muy clara cuando dice que la profecía más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Con esto yo no falla. Con esto yo no te digo que no creo en el ministerio profético de ahora. Yo sí creo. Yo estoy convencido de eso. Yo lo que creo es que hay que ajustar ciertas cosas. Hay que organizar esto, porque yo creo que como vamos con este movimiento profético sin regularizar, yo creo que la iglesia corre un gran riesgo delante de los inconversos, delante de la gente que no conocen a Cristo todavía. Sí, mire, la gente de hoy en día no es tonta. Y me excusan lo de antes. Tampoco quiero dejar dicho que lo de antes eran tontos, pero la gente de hoy en día está más capacitada, está más orientada. Sí. La gente de hoy en día está mucho más metida en las redes, que las redes de una forma u otra te abren un poquito más la mentalidad. Entonces, nosotros, o sea, los ministros de hoy en día quieren engañar fácil a la persona, pero la persona ya no se deja engañar tan fácil. Ya no se deja engañar tan fácil. Sí. Entonces, en aquellos tiempos, sí había un orden. Dios llamaba al profeta, Dios lo guiaba, Dios lo orientaba, y ese profeta profetizaba o actuaba bajo el orden y el mandato de Dios directamente. Hoy en día debe de ser lo mismo, pero es que los ministros de hoy en día no actúan bajo un orden. Los ministros de hoy en día son pocos los que actúan bajo el orden de Dios. Porque es que Dios fácilmente, si tú te vas a la Biblia, de aquellos profetas tenían que dejar todo. Tenían que dejar familia, tenían que dejar casa, tenían que dejar todo lo que tenían. Por ejemplo, Abraham. Abraham se tuvo que mudar y dejar todo lo que tenía. Sí. A caerle atrás una tierra prometida que él no estaba viendo con sus ojos, no sabía para dónde iba. Eso era fe. Pero, ¿qué pasó? Él se estaba moviendo bajo el mandato de Dios. Pero que le diga a Dios, que le hable Dios a un ministro de hoy en día, que deje todo lo que tiene, que venda la jipeta que tiene, que venda los apartamentos, que la visa que le entregue, que no viaje, que le diga a Dios a uno de esos de hoy en día para que tú veas a ver si lo va a dejar. En vano se lo dice. Lo dice en vano, porque es que hoy en día no estamos actuando bajo el orden y el mandato de Dios.
Decimos entre comillas, no, que el Espíritu Santo es nuestro guía, el Espíritu Santo es que no ha abierto la puerta y es que nos manda. Sí, claro está, pero lo de Dios no todo es prosperidad. Dios también te procesa y Dios quiere saber cómo está tu corazón. Dios quiere saber qué es lo que más tú amas. Así es. Dios quiere saber qué es lo que más tú amas, si es a Él que tú amas o lo que Él te entregó, lo que tú tienes, lo material. Y por eso que hoy en día hay muchos ministros que están cometiendo muchos errores. Y es por esa parte, porque no hace falta el orden de Dios directamente en nuestra vida espiritual. Amén. La Biblia es bien clara cuando dice que no menosprecies la profecía. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. A veces nosotros pues menospreciamos el don de Dios. Lo que Dios está diciendo en este tiempo, lo menospreciamos. Y yo creo que si no fuese importante que entre nosotros hubieran profetas, pues la Biblia no lo mostraría. Incluso en Primera, Segunda de Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor, en el 14 habla también de las lenguas, pero Pablo exhorta a que es más beneficioso que haya profecía entre nosotros, sí, porque de esta manera podríamos nosotros edificarnos unos a otros. O sea, saber cuál es la voluntad de Dios para mí a través de ti, para mí es un privilegio. Claro. Y viceversa. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. A mí me gustaría que tú aproveches estos minutos para darle un mensaje a esa gente que nos ve, a esa gente que están con nosotros, acerca de qué es puntualmente la profecía y por qué ellos deben confiar en que ciertamente Dios habla a través de un hombre. Ok. Mira, las iglesias de hoy en día no necesitan profetas famosos. La iglesia de hoy en día necesitan profetas fieles. Ay, amén. No famosos, sino fieles. Y el problema está que la mayoría se han dedicado a ser más famosos que fieles. Pero hoy en día las iglesias necesitan profetas que se levanten, profetas que sean mediadores entre el cielo y la tierra, profetas que no vengan a destruir matrimonio, sino a restaurar matrimonio, profetas que vengan a traer la voz de Dios que está en el cielo, traerla aquí en la tierra, para restaurar a aquella persona, levantar y exhortarle a aquella persona que todavía hay un Dios en el cielo. Yo creo que la profecía de hoy en día, sí vamos a creer en ella, sí vamos a seguirla fortaleciendo, sí vamos a seguir bajando la palabra de Dios del cielo, bajándola aquí en la tierra. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Yo creo fielmente en la profecía del Señor. Fielmente creo en la profecía del Señor. Amén. Y yo creo que este es el tiempo que nosotros tenemos que seguir restaurando la verdadera profecía. Esa profecía fiel que sí se cumplen. Bendito yo creo que tenemos que volver a restaurar eso, a seguir creyendo en eso. Y tú, amigo que nos escucha, cree en lo profético. Comienza a creer en lo profético. No dude de lo que Dios envió a esta tierra. No dude en lo que Dios envió a esta tierra. Hay personas que sí cometen errores, pero si hay personas verdaderas, si hay personas íntimas, si hay personas que buscan de Dios, si hay personas que son fieles a Dios, y en eso es que nosotros debemos de confiar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ha sido contundente el mensaje. Ya ustedes lo escucharon. Así que le damos las gracias a Francis por estar con nosotros. Bendecimos a tu familia, Francis. Sabemos Amén. que esto apenas es comienzo. Dios seguirá siendo como Él quiere. Así es. A través de ustedes. Así Amén. que bendigo también su iglesia. Yo sé que la iglesia Generación que Sana la Tierra ha sido establecida como un faro. Amén, un yo faro lo creo. de bendición, de servicio. Encierra esa palabra servicio ahí. Dios mío. Para esta generación. Amén. Yo oraba, se lo dije hace un tiempo, porque tenía que producirse un despertar aquí. O sea, si tú miras alrededor, te das cuenta que la mayoría de iglesias, la mayoría de quizás de ministros se han quedado atrás, ya han crecido. Ya son personas bien adultas. Y necesitábamos El nuevo resurgir. un nuevo resurgir de gente, sangre nueva. Y sería bueno que esos pastores no
no esperen a que vengan de otro lugar, que ellos mismos puedan impulsar a la nueva generación Amén. a que haga un cambio. Amén. Así que ya lo saben, mi gente, Dios te bendiga, muchísimas gracias por estar en este episodio junto a Francis Peña de Generación que Sana la Tierra. Así que suscríbanse, den like, comenten. Hasta la próxima, Dios le bendiga. Dios te bendiga.